Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 33 y en esta clase vamos a empezar a abordar el tema de los gráficos en Excel. Los gráficos hacen una parte importante del uso de una hoja de cálculo y la finalidad de los gráficos, fundamentalmente y a mi modo de ver, es permitirnos una visualización gráfica de la información que puede contener un rango o una tabla. Un gráfico es útil, un gráfico es funcional, siempre que nos permita de un simple vistazo, sin necesidad de ponernos a estudiarlo pormenorizadamente, la información que hay en una tabla. Entonces, el gráfico o la cualidad principal del gráfico es esta, es decir, mostrarnos de una forma eficiente, de una forma sencilla, los índices de la información que estamos trabajando en una tabla. De modo que una vez que vemos el gráfico, sin mucho tiempo, sin mucha demora, podemos obtener información del contenido de esa hoja o de esa tabla. Si el gráfico demanda complejidad, si el gráfico demanda estar mucho tiempo para entender la información que presenta, desde mi punto de vista y solo desde mi punto de vista, este gráfico no es útil, este gráfico no es funcional. Para que sea funcional, lo repito, debe mostrar la información de una forma sencilla y de una forma clara. En esta clase veremos cómo crear un gráfico y cómo cambiar el formato a este gráfico para que se adapte un poco a la cuestión estética que más nos pueda gustar a nosotros. En clases posteriores veremos utilidades más avanzadas en cuanto a los gráficos. Bueno, pues sin más preámbulos pasamos a la clase en cuestión. Bien, para esta primera clase dedicada a los gráficos, vamos a utilizar una información muy simple, una información muy básica, muy sencilla. Y en esta información vamos a crear un gráfico teniendo en cuenta este rango de datos. Es un rango de datos muy pequeño, por lo tanto vamos a crear un gráfico bastante sencillo y el gráfico va a ser bastante visible, por lo que vamos a poder ver los cambios que vamos a ir haciendo. Si tenemos hojas de cálculo con mucha información, y lo veremos en una clase posterior, las selecciones son muy importantes porque no toda la información es necesaria incluirla en un gráfico, porque imaginaos que tenemos una hoja con muchos registros y con muchas columnas y queremos crear un gráfico de todo esto, pues sería un gráfico totalmente ilegible. Para crear gráficos hay que filtrar y seleccionar muy bien la información que queremos mostrar. Recordar que un gráfico lo que hace es que muestra de una forma gráfica, de una forma resumida, el contenido de una tabla o el contenido de un rango. Por lo tanto, es muy importante seleccionar correctamente la información que va a incluir el gráfico. Como no tenemos mucha información, como es una información muy escasa la que tenemos en este rango, pues bueno, vamos a hacer un gráfico utilizando todo el rango. Para crear un gráfico, una vez que tenemos seleccionados los datos que queremos incluir en el gráfico, en la ficha Insertar, vamos a hacer clic en esta ficha, tenemos el grupo Gráficos. Este grupo nos permite de una forma muy sencilla insertar aquel gráfico que más se adecue a las necesidades con las que estamos trabajando. Hay diferentes tipos de gráfico, son gráficos por columnas, son gráficos de barras, son gráficos de dispersión, de cotización de superficie o radial, son gráficos combinados, aquí hay gráficos de áreas, gráficos de líneas, gráficos circulares, este sería el gráfico que he dicho antes de dispersión, no este. Y bueno, lo importante es ver qué gráfico necesitamos para la información con la que estamos trabajando. Por ejemplo, esta información no sería
recomendable utilizar un gráfico circular, porque el gráfico circular tiene una finalidad. O tampoco podríamos aquí ver un gráfico de dispersión. La información que nos daría, bueno, no se vería con la suficiente nitidez. Por lo tanto, es necesario saber qué tipo de gráfico vamos a utilizar. Yo creo, en mi opinión, que para este tipo de información lo mejor es un gráfico de barras. Pues bueno, vamos a hacer clic en gráfico de barras y aquí tenemos diferentes opciones. Podemos elegir en 3D, en 2D y en esta que son columnas 3D, pero nos las muestra así vamos, en perspectiva. Por lo tanto, yo voy a elegir un gráfico normal en columnas en 2D, porque todo esto luego se puede modificar y se puede cambiar a voluntad. Bueno, vamos a elegir este gráfico, lo vamos a colocar para mover el gráfico. Bueno, nos ponemos dentro de él, al ponernos dentro de él podemos ver que el puntero cambia y cuando tenemos este dibujito en el puntero, pues bueno, lo podemos mover con el botón izquierdo del ratón pulsado. Bueno, pues una vez que lo tenemos donde lo queremos, podemos hacer clic en el gráfico y una vez que hacemos clic en el gráfico, tenemos dos fichas nuevas, las fichas formato y la ficha diseño. Desde estas fichas podemos realizar diferentes cambios en relación a el formato que vamos a dar al gráfico y el diseño que queremos para el gráfico. Bueno, aquí también tenemos unos menús flotantes que nos permiten realizar cambios en el gráfico, pero los iremos viendo poco a poco. Nos vamos a centrar principalmente en la opción formato, porque en esta clase lo que vamos a ir viendo son diferentes formatos para el gráfico. Bueno, igual que cuando trabajábamos con texto en Word o cuando hemos visto los formatos de número, el formato de fuente, el formato de alineación en Excel, para aplicar formato hay que seleccionar las áreas donde queremos aplicar el formato. Y para la selección, o bien lo podemos hacer haciendo un clic en las áreas en las que queremos seleccionar. Por ejemplo, aquí haciendo un clic yo he seleccionado toda el área del gráfico, es decir, toda la parte, o podríamos decir el fondo del área del gráfico. Pero si hago clic, por ejemplo, aquí lo que selecciono es el título del gráfico. Puedo también seleccionar el gráfico, una vez que estoy dentro, haciendo un clic dentro del gráfico. En la ficha formato tengo aquí el grupo selección actual y desde este grupo puedo realizar las diferentes selecciones. Para ello puedo desplegar esta flecha hacia abajo y aquí tengo las diferentes partes en las que se compone el gráfico. Por ejemplo, tengo el área de trazado, que sería esta área interna, el área del gráfico, que es el área externa del gráfico. Tengo también el eje horizontal o la categoría, que sería esta parte, ¿bien? Donde están las clases. Tengo el eje vertical, que es el valor. Luego tengo el eje vertical, que serían las líneas, las divisiones de las que está dividida el gráfico. Bien. Luego tengo la leyenda, que es la parte esta de abajo, donde tenemos bueno, la información del color al que corresponde cada una de las representaciones o de las series que tenemos en el gráfico. Tenemos el título y luego tenemos las diferentes series. Si selecciono, por ejemplo, series matemáticas, bueno, pues me selecciona todas las columnas que pertenecen a la serie matemáticas, es decir, las columnas azules. Bueno, pues vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a seleccionar el área del gráfico. Y una vez que tenemos seleccionada el área del gráfico, podemos cambiar el aspecto, podemos cambiar el formato. Se puede hacer de dos formas. O bien nos venimos a esta opción, aplicar selección, aplicar formato a la selección.
Si hacemos un clic, se nos abre esta ventana y en esta ventana o en este menú tenemos varias opciones. Por ejemplo, aquí, vamos a ir por partes, nos dice qué tenemos seleccionado. En este caso, el formato del área del gráfico. Aquí tenemos opciones del gráfico y opciones de texto. En este caso tenemos seleccionado opciones del gráfico, que es la que está en verde negrita, en verde resaltado. Una vez que tenemos seleccionado opciones de gráfico, también podríamos seleccionar opciones de texto. Aquí tendremos diferentes partes para trabajar. En este caso, por ejemplo, tenemos esta primera, que es el relleno y la línea. Vamos a poner, por ejemplo, un relleno con degradado. Bueno, pues aquí ya nos ha aplicado un relleno con degradado. En cuanto a la línea, si nos venimos al borde, sería la línea exterior. Vamos a poner, por ejemplo, una línea sólida y así de ancha, ¿no? Vamos a ponerle que se vea bien de 4 puntos. Bueno, pues si hacemos Enter, aquí tendríamos, voy a cerrar, que ya hemos realizado una serie de modificaciones en cuanto a el área del gráfico. Bueno, hay muchísimas opciones, voy a entrar dentro del gráfico. Hay muchísimas opciones, tenemos el área del gráfico, aplicar formato a la selección. Luego aquí tenemos efectos, es decir, podemos dar muchísimas opciones, poder dar un poquito de sombra. Aquí elegiríamos el tipo de sombra que queremos dar. Bien, por ejemplo esta. Bien, y nos daría ese tipo de sombra. Tenemos, no se percibe muy bien, pero aquí en la parte superior, pues bueno, nos ha aplicado un poquito de sombra. Bueno, pues tenemos muchísimas opciones. Incluso podemos dar un formato 3D. Voy a quitar la línea en borde, voy a poner sin línea para que veamos mejor, por ejemplo, un formato 3D. Vamos a elegir aquí, vamos bien, bueno, pues puede verse que le hemos dado un formato 3D y le hemos mantenido la sombra. Bueno, hay muchísimas opciones, aquí tendríamos opciones de tamaño y propiedades. Y no las vamos a ver todas, os dejo que vosotros vayáis, bueno, investigando, porque nos permite muchísimos cambios en cuanto al formato del gráfico. Nos venimos nuevamente a formato y ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, el área de trazado, que sería esta área, digamos, más interna. Bueno, pues tenemos también las mismas partes. El título de lo que tenemos seleccionado, a lo que se le va a aplicar, el formato y las diferentes opciones que tenemos. En este caso no tenemos opciones de texto, solo tenemos opciones de área y trazado. Por ejemplo, aquí nuevamente tenemos un relleno y línea y efectos. Y por ejemplo vamos a poner un relleno con degradado y lo vamos a cambiar. Por ejemplo, aquí le vamos a poner unas tonalidades verdes. Aquí también. Un poquito más oscuro. Bueno, le voy a quitar un poquito de así. Y bueno, lo vamos a dejar así. También podríamos ponerle un efecto 3D. Vamos a hacerlo. Y bueno, os digo lo mismo que con el otro. Esto es cuestión de ir viendo las diferentes opciones. Como veis, podemos tener muchísimas opciones en cuanto al formato. Vamos a continuar, voy a cerrar aquí, vamos a seleccionar el gráfico. Y aquí tenemos, por ejemplo, el eje horizontal. Tenemos aquí seleccionado. Y ahora vamos a cambiar el formato, pero de otra forma. Una vez que tenemos seleccionado la parte del gráfico a la que queremos cambiarle el formato, podemos cambiarle el formato desde la ficha inicio, realizando cambios como lo haríamos si se tratase del texto de una celda. Por ejemplo, le vamos a poner este tipo de texto,
no queda muy bien, voy a cambiarlo. Por ejemplo, este, le voy a poner un tamaño mayor y le vamos a cambiar el color. Bueno, pues podéis ver que de esta forma también podemos realizar múltiples cambios en cuanto al formato. Esto se puede aplicar también al título, ahora lo veremos. Voy a hacer el gráfico un poquito mayor para que vayamos viendo bien los cambios que vamos haciendo. Y nos vamos a ir nuevamente a la opción formato. Vamos a seleccionar ahora, hemos seleccionado el eje horizontal, pues ahora le vamos a seleccionar el eje vertical. ¿Qué es este? El eje vertical hace referencia al valor. Podemos hacer también los cambios en relación al formato de fuente. Le vamos a poner en negrita, le vamos a poner un color rojo e incluso le vamos a poner un tamaño un poquito mayor. Bien, y el eje vertical nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que va de 0 a 9. Pero esta representación, estos valores, esta escala, no es del todo correcta en el ejemplo con el que estamos trabajando, porque generalmente la puntuación se mide de 0 a 10. Entonces, el gráfico nos lo está presentando de 0 a 9. ¿Por qué no la presenta de 0 a 9? Porque cuando hacemos el gráfico, Excel interpreta o entiende que en los valores que tenemos no hay nada que supere el valor de 9. Por lo tanto, toma como 9, el 9 como el máximo valor. Y redistribuye desde 0 a 9 todos los valores. Por lo tanto, si nosotros queremos que el valor no sea de 0 a 9, sino de 0 a 10, pues bueno, nos vamos a venir a formato, vamos a elegir el eje vertical donde está el valor y aplicar formato a la selección. Y una vez que le damos a aplicar formato a la selección, bueno, aquí tenemos formato del eje, dar formato al eje, y en esta opción tenemos esta posibilidad, una posibilidad que no habíamos visto hasta ahora, donde vamos a poder elegir las opciones del eje. Y en los límites tenemos el mínimo, que es 0, podemos también cambiarlo, lo vamos a dejar a 0, y en el máximo podemos poner 10, para que se adapte a lo que nosotros queremos en cuanto a este gráfico. Pulsamos Enter, vamos a cerrar de nuevo, y ahora pues es verdad que tenemos las opciones de 0 a 10. Vamos a continuar, estamos en formato, vamos a seguir leyenda es esta parte de abajo, y vamos a realizarle algunos cambios. Nos vamos a ir a inicio, le vamos a poner el tamaño un poquito mayor, el texto se lo vamos a poner también rojo, y bueno, lo vamos a dejar de esta forma. Nos vamos de nuevo a formato, título del gráfico. Para el título del gráfico, pues nos venimos de nuevo a inicio, vamos a elegir también este tipo de fuente, vamos a poner un tamaño mayor y le vamos a poner otro color, vamos a ponerle un color verde, así, fuerte. Bueno, como podéis ver, se puede personalizar todo el gráfico, podemos estar cambiando todo el gráfico. Nos venimos de nuevo a formato y me he saltado una de las opciones que es línea de división principales, es una opción también importante, y tenemos seleccionadas las líneas de división. Nos vamos a venir a aplicar formato a la división y aquí, por ejemplo, vamos a elegir línea sólida y podéis ver que tenemos las líneas bastante bien trazadas. Yo, por ejemplo, le voy a quitar un poquito de transparencia para que no se vean tanto, pero quiero que se vean más que cuando las tenía anteriormente. Le podemos elegir un color para la línea, le vamos a poner, por ejemplo, un color rojo. Bien. Y bueno, pues ahí podemos cambiar estas líneas de división. Podemos también darle más efectos como antes, sombra, iluminación, bordes suaves, etcétera. Bueno, esto os dejo que vayáis modificando todos los parámetros para poder adaptar el gráfico a aquello
que queréis. Una cosa que también se me había pasado es que si seleccionamos, por ejemplo, el título del gráfico, aquí pues podemos cambiarle el nombre, es decir, podemos borrar el contenido y ponerle el nombre, por ejemplo, nota media por clases o por clase. Bueno, vamos a seguir viendo las diferentes opciones que tenemos. Nos volvemos a formato, área del gráfico y tenemos aquí las series, matemáticas, historia y biología. Si hacemos clic en serie matemáticas, se nos seleccionan las 3 columnas que pertenecen a la serie matemáticas y aquí también pues podemos cambiarle el color, el formato, etcétera. Para ello, pues desde aquí, desde esta opción, de estilos de forma, pues podemos elegir diferentes opciones. Podemos elegir estilos predefinidos, por ejemplo estos. Vamos a elegir, por ejemplo, este. Bien, y nos lo aplica. O podemos nosotros pues elegir el relleno. Vamos a elegir, por ejemplo, un relleno degradado y vamos a elegir un degradado nosotros. Bien, voy a elegir un degradado que tenga una base, por ejemplo, roja. Aquí en más colores, pues vamos a elegir y este vamos a elegir, por ejemplo, un naranja ahí. Bueno, pues podemos hacerle los cambios que consideremos en cuanto al relleno. ¿Bien? También podemos poner una imagen de fondo, una textura. Vamos a, por ejemplo, elegir esta y se nos quedaría de esta forma. Voy a deshacer. Luego también podemos elegir contorno, podemos elegir que no tenga contorno, que es como está en este momento, o podemos elegir un contorno, vamos a ponerle un contorno amarillo y un grosor un poquito mayor para que se vea bien. Bueno, pues le estamos aplicando... ¡Ay, es que tenía seleccionada el área del gráfico! Bueno, pues vamos a seleccionar de nuevo la serie matemática y ahora sí, le vamos a poner un contorno y un grosor un poquito mayor. Por ejemplo, así para que se vea bien. Bien, pues lo tendríamos de esta forma. A mí personalmente no me gusta mucho, lo voy a dejar así. Y también podemos, por ejemplo, efectos de forma, pues le vamos a poner un bisel. Le vamos a poner, por ejemplo, este. Y bueno, pues ya hemos hecho algunos cambios en cuanto a la serie. Esto se puede repetir en el resto de series, es decir, si hacemos clic en formato, seleccionamos la serie historia y bueno, pues podemos volver a ponerle, en este caso vamos a utilizar un color degradado, esta vez sí lo vamos a utilizar con base en el azul, por ejemplo, y le vamos a poner un bisel de otra forma, más que nada para que veáis la diferencia, no queda muy estético, pero bueno, pues ahí está. Y este, si seleccionamos y hacemos clic encima de cualquier serie, pues podemos seleccionar o bien todos los elementos de la serie o como yo he hecho ahora, la primera he seleccionado todos los elementos de la serie y luego cada uno de los elementos. Bueno, aquí voy a seleccionar la serie completa y bueno, le voy a aplicar simplemente, le voy a hacer un relleno sólido sin contorno y le vamos a dar también un bisel de otra forma para que vayamos viendo las diferentes opciones con las que podemos trabajar. Y bueno, por esta clase creo que no me queda nada en cuanto al formato. Y nada, espero que la clase haya podido ser útil y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.